¿qué tal? Sea bienvenido a su programa A la Medida. Hoy en el análisis tendremos el caso que le hemos dado seguimiento de una mujer que fue agredida por su pareja en San Cristóbal. Damos entonces seguimiento a esta situación porque hay una respuesta por parte del presunto agresor. Estos y otros temas estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Es un placer y un gusto verla y un saludo a todos los amigos en casa. Y a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? Andrés Estrada nos comenta las noticias relevantes en el mundo. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, mucha información a nivel internacional. Nancy Pelosi finalizó su controvertido viaje a Taiwán y también hay acusaciones por parte de la Fiscalía Mexicana en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Bastante información que tendremos en unos minutos acá en A la Medida. No se presentó ante la justicia, pues aceptó la excusa presentada por el presunto agresor de una mujer. Viruela del mono en Guatemala. Autoridades del Ministerio de Salud confirman el primer caso en el territorio nacional. Caso Zamora. Ministerio Público los indica de recibir 200,000 quetzales durante audiencia primera declaración. No emiten factura. Contribuyentes se quejan de negocios con retrasos en la entrega del documento electrónico. Se reduce la brecha digital. Programa Conecta Guate permite ampliar la conexión social en el país. Verifican pago del impuesto de circulación. Se realizan operativos y algunos conductores no tienen su constancia impresa. Bueno, le damos seguimiento a este caso que se viralizó por redes sociales. Yo quiero iniciar con el contexto de esta información y para esto me acompañará de los siguientes datos para que ustedes también puedan recordar lo que sucedió y comprendamos un poco más entonces de cómo marcha este proceso legal. Vamos a ir directamente con unos datos porque el caso que abordaremos entonces para este análisis se viralizó el pasado 28 de julio, fue difundido por medio de redes sociales, un video que mostró la forma en que un hombre golpeó en el rostro y en el cuerpo a una mujer. Las agresiones físicas y verbales se extendieron por varios minutos mientras ella intentaba resguardar su vida, aferrándose a un vehículo estacionado en el parqueo de la casa. Como consecuencia de ser grabado y de la intervención de los vecinos, el hombre detuvo su agresión y se justificó argumentando celos. Vamos a ir con otra información porque ¿qué pasó después? Pues resulta que la víctima interpuso una denuncia y el mismo día que el juzgado la recibió, emitió una orden de detención en contra de Leonel Alexander García Martínez, el posible victimario. Este hombre presentó un memorial para no estar en la audiencia de primera declaración planificada para hoy. Hoy se había programado. La jueza aceptó la excusa. De esta manera la audiencia se trasladó para el lunes 8 de agosto y sobre esto a línea vamos a iniciar con el análisis. Hay varios comentarios, licenciado Clavería, que hay sobre este caso, especialmente porque recordemos, ya se habían hecho allanamientos, ya se había hecho entonces por parte del Ministerio Público también operativos para ubicar a esta persona. No se encontró. Pasaron unos días, él presentó un memorial para no llegar. Pero hablando legalmente, ¿se puede hacer esto para evitar ir a una audiencia, una primera declaración en este caso y pues no declararle rebeldía a una persona? Porque algunos dicen se le debió declarar rebeldía. Legalmente, ¿cómo está entonces esta situación? No, legalmente él presentó una excusa, la juez la aceptó, reprogramó la audiencia, por lo tanto se cumplió con lo que establece la ley. Hay una reprogramación de esa audiencia, él no está fugándose, él simple y sencillamente su abogado hizo lo correcto. Por lo que tanto yo creo que efectivamente la juez actuó conforme a derecho y lo que no sabemos es la excusa. ¿Cuál es el motivo de la excusa? Pero desde luego es un motivo muy, muy grande para que la juez lo haya prorrogado. Creo que es importante que efectivamente estemos vigilantes de estos casos, Andy,
porque al final todos y cada uno de ellos van a hacer pensar a aquellos hombres que tratan mal a las mujeres y que efectivamente ponen en riesgo la vida de ellas. Sin duda alguna, aquí se ha criticado mucho esta decisión de la jueza a cargo, pero ya vemos entonces que legalmente es permitido presentar un memorial para pues presentar esa excusa también y que no se desarrolle la audiencia que se había programado para hoy. ¿Qué pasaría, licenciado, en el escenario en que el lunes 8 de agosto pues se reprogramó la audiencia, que en este caso nuevamente presente un memorial, es decir, una nueva excusa, ¿también procede o aquí ya hablaríamos entonces sí de una rebeldía? No, yo creo que la juez tiene claridad absoluta de que efectivamente una segunda solicitud para reprogramar una audiencia ya no va a tener cabida. Por lo tanto, se llevará a cabo. Yo creo que ha de ser una persona que ha de estar pasando graves problemas emocionales. En lo personal, lo creo. O saber si una enfermedad, la verdad que no se dio a conocer. No lo sabemos y por eso es que le digo, no podemos prejuzgar sobre algo que desconocemos totalmente, pero sí creo que efectivamente el proceso debe de llevarse a cabo con verdadera objetividad e imparcialidad para determinar exactamente qué fue lo que sucedió, independientemente de los videos y todo. Hay que revisar la realidad del hecho, la realidad histórica del hecho, para tenerlo en contexto la juez y que ella pues dicte su sentencia en el momento que legalmente le corresponde. En este caso vemos que en cada uno de los casos de hecho que se presentan, pero especialmente por violencia en contra de la mujer, va a depender mucho también de los argumentos que presenta el Ministerio Público, de las evidencias que presenta el Ministerio Público también, para que estos casos vayan avanzando y se vayan entonces fortaleciendo con un argumento ya en un juicio, para de esta manera que la persona también entonces sea dictada culpable o inocente. Porque aquí está el video. ¿Qué tan fuerte puede ser como evidencia el video que se presentó? ¿Es suficiente o el Ministerio Público tiene que presentar otro tipo de evidencia para poder fundamentar muy bien este caso y que se pueda hacer justicia, licenciado? Yo creo que el Ministerio Público ya tiene, no solo ese video. Si usted se da cuenta, en el propio video hay testigos presenciales. Por lo tanto, esos testigos presenciales tenga la certeza que van a ser citados y van a ser oídos en el tribunal. Por lo tanto, yo creo que el video sí tiene un peso específico en este caso en concreto, pero creo que acompañado de la declaración testimonial de los participantes que fueron a evitar que esta señora pudiera ser lastimada fuertemente, ellos van a participar directamente en este proceso sin lugar a dudas. Y así habrán otros testigos. Lo que sucede es que uno cuando está haciendo un análisis como el que estamos haciendo nosotros, tenemos una información general, pero en lo específico es muy difícil porque desconocemos las particularidades. Las menudencias del caso, y por lo tanto yo le puedo asegurar que este proceso en contra de este señor está sumamente fundamentado y pues bueno, la jueza al final decidirá el tiempo que ella considere y la sentencia que ella tenga en mente poner. Ya como conclusión, licenciado Clavería, si esta persona quedara ligada a proceso, ¿goza de medida sustitutiva o podría ir a la cárcel? Ninguna medida sustitutiva procede en este tipo de delitos, especialmente sobre la base de la ley de femicidio, no procede. Pero lo más importante, Sandy, creo yo, es que efectivamente estos casos deben de quedar de lección a esos hombres que tratan mal a las mujeres, porque vuelvo a repetirlo porque además lo creo. Cuando uno no está contento en la casa, cuando uno tiene ataques de celos o lo mejor o se pone a disposición de un consultor matrimonial
o simple y sencillamente se separa o se divorcia para no ocasionarle daños a una mujer, ni ocasionarse daños, porque no me recuerdo en este momento de la pena, pero va entre 5 y 12 años. Es una pena muy alta y no vale la pena ir a parar preso simple y sencillamente en un acto emocional de violencia. Veremos entonces qué pasa el 8 de agosto con la reprogramación de esta audiencia, se llevará a cabo o no, y cuáles serán los alegatos también del Ministerio Público. Cerramos así el primer análisis y ahora vamos con otra información, porque en otro tema, contribuyentes se siguen quejando del envío que se les promete vía electrónica de las facturas, pero que en ocasiones no ocurre. Este tema fue consultado con autoridades de la SAT y esta fue la postura. Cientos de negocios utilizan la factura electrónica FEL. Sin embargo, en algunas ocasiones por problemas de conexión o por alta carga de trabajo hay retrasos en la entrega del documento tributario. Al respecto, encargados de la Intendencia de Fiscalización reportan en promedio 100 denuncias mensuales de contribuyentes a los que se les negó o no se envió dicha constancia. Sin embargo, las denuncias que recibimos, alrededor de 100 al mes, se programan a cada regional ya con los datos que tenemos. Si amerita el caso, dejamos al auditor unos días, todavía hay un programa de punto fijo, y si determinamos que todavía esto no corrige o tenemos alguna deficiencia, pedimos información bancaria para ya proceder a una auditoría más profunda, porque la información bancaria nos permite tener entonces ya todos los datos reales de los ingresos que está teniendo, no solo a través de los POS de tarjeta de crédito, que lo podemos cruzar inmediatamente, sino también algunas ventas en efectivo que realizan sin emitir la factura correspondiente. Este miércoles se confirmó en Guatemala el primer caso de la viruela del mono en el país. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud, se trata de un hombre de 31 años que tuvo contacto con un extranjero y contrajo la enfermedad. El ministro de Salud, Francisco Coma, señaló que la persona contagiada se encuentra aislada y recibiendo tratamiento. El tratamiento básicamente es un tratamiento conservador que usualmente se da en casa. El paciente tiene que estar aislado y se hace seguimiento con los contactos. Hay algunos retrovirales que se dan o están en proceso de investigación, pero que no tienen todavía una autorización o registro por parte de ninguna de las agencias de medicamentos internacionales. Por lo tanto, en este momento es un manejo conservador, seguimiento con los médicos, utilizar las medidas necesarias para que los pacientes estén lo mejor posible. Y recordar también, y eso es importante, el mensaje a la población. Estamos viendo que esta enfermedad, en más del 95% de los casos, se da en pacientes inmunocomprometidos. Y por lo tanto, pues, en particular, llamado a esta población a efecto de que aumenten sus medidas de protección. Aunque la vacuna contra la viruela se dejó de producir hace más de 30 años, el aparecimiento de los casos ha provocado que se realicen estudios para su elaboración, por lo que Guatemala ya inició gestiones para adquirirlas. Hemos hecho las gestiones y aquí no es un tema de negociaciones, André, es un tema de gestiones ante entidades que pueden tener las vacunas y es CDC, es la Organización Panamericana de la Salud, quienes están haciendo los esfuerzos, pero como les digo, el tema es la disponibilidad de las mismas. Ningún país en Latinoamérica en este momento tiene vacunas y es difícil que las tengan de momento. Estamos viendo qué es lo que está pasando con los productores de vacunas para ver la velocidad en la que pueden poner vacunas disponibles. Además del caso confirmado, el Ministerio de Salud señaló que existen otras 3 personas bajo sospecha, por lo que están realizando estudios para determinar si también se trata de la viruela del mono. Confirmado entonces, el Laboratorio Nacional confirmó este primer caso de la viruela del mono o la viruela símica, que vemos entonces en la nota de qué forma también se dio este primer contagio. Se habla mucho sobre la manera en la que se puede contagiar, que es con contacto directo, es decir, también por medio de una sábana que una persona contagiada utilizó, se puede transferir también. Es una de las formas, el contacto directo y el roce de piel con piel,
se recomienda también no tocar alguna herida, alguna llaga de otra persona, ni siquiera por curiosidad, porque realmente no sabemos qué puede pasar. Entonces son algunas de las formas de contagio. Hay muchos mitos que se manejan sobre esta enfermedad, también sobre el contagio, que si es entonces por medio del viento, que se distribuyen las partículas y distintas formas, pero ya los expertos aclararon que tiene que ser contacto directo que se pueda tener, que es la forma entonces inmediata de poder transferir esta enfermedad. Vemos, licenciado Clavería, que tenemos otro riesgo, otra amenaza en materia de salud, en la cual también el país tiene que empezar a prepararse, que debería ya incluso estar pensando en qué plan se va a activar, porque sabemos que esta enfermedad pues ya llevaba unos meses de estar registrándose en otros países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, México también. Hablamos por la cercanía, ¿no? Pero fíjese, Sandy, que uno de los graves problemas es no entender las advertencias. Cuando uno escucha que está iniciando en África, en Europa, en Estados Unidos, y que ha llegado una nueva pandemia, uno tiene que poner sus barbas en remojo y empezar a tomar todas las medidas necesarias y a buscar las vacunas que fueran necesarios para poder comenzar nuevamente con otro proceso que es distinto al del COVID, pero que de alguna manera se va también a expandir muy rápidamente en el país. Lo que yo no sé y que creo que es muy importante que los expertos nos deberían de aclarar es porque la información que yo he recabado es que las personas que fuimos vacunadas por la viruela tenemos menos riesgo de contraerla que los niños de hoy a los que ya no se les pone la vacuna de la viruela porque ya había desaparecido. Por lo tanto, creo que esto es un tema que deberíamos de tratar de buscar un experto que nos lo explicara y que se lo explicara a los guatemaltecos, porque es muy importante para el futuro cercano. Y por este punto es que también algunos expertos internacionales en temas de salud, infectología, han indicado también que esta enfermedad les ha pegado más fuerte a los niños, pero puede ser también por esta situación, ¿no?, de la vacunación. Y también se habla de que en sí actualmente no está tan desarrollada o está escasa una vacuna también para poder pues frenar y prevenir esta enfermedad. Es un tema que también otros países están buscando la manera por obtenerla, entonces continúa la búsqueda también. Pero vamos a ir con unos datos también para que ustedes conozcan ciertos elementos que es necesario que nos informemos para evitar alarmarnos de más. Eso claro. Sí, hay que tomar las medidas de prevención correspondientes, porque la viruela del mono es una zoonosis viral, un virus transmitido a los humanos por los animales. La viruela del mono suele ser una enfermedad con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Pueden ocurrir casos severos. En los últimos tiempos, la tasa de letalidad ha estado alrededor del 3 al 6%. La viruela del simio se transmite a los humanos a través del contacto cercano con una persona o animal infectado o con material contaminado con el virus, que puede ser la ropa de cama, por ejemplo. Recalcamos esta información. Pero vamos con otros datos, porque las vacunas utilizadas contra la viruela tradicional brindan cierta protección contra la viruela del mono. Se han desarrollado vacunas nuevas, de hecho, una de ellas ha sido aprobada para la prevención de la viruela símica. La presentación clínica de la viruela del simio se asemeja a la de la viruela, una infección que se declaró erradicada en todo el mundo en 1980. La viruela del mono es menos contagiosa que la viruela y causa una enfermedad menos grave. Esto es lo que se conoce al momento. Sí ayuda entonces esta vacuna, pero se cree necesario poder crear una nueva, que ya está creada, pero este es el punto entonces que empieza la distribución. Y va a pasar lo mismo que con el COVID, ¿no?, que se le va a dar prioridad a ciertos países y entonces ya nos quedamos atrás. Por lo tanto, también sería necesario que las autoridades también empezaran ya a gestionar, ¿no?, tener algunos lotes, porque si ya se presentó el primer caso en nuestro país, definitivamente se pueden entonces continuar otros casos, porque no sabemos si esta persona tuvo contacto con alguien más y bueno, de qué forma también se puede ir extendiendo los casos de la viruela del mono. Tenga la certeza de que la contaminación va a ser grande, porque efectivamente lo tuvimos con el COVID
Y esto deberíamos de empezar con que el Ministerio de Salud nos dé las indicaciones de qué medidas tomar para poderlas plantear a la población y que se tomen las restricciones que fueran necesarias para que efectivamente no se expanda a todo el territorio nacional de una manera tan rápida. Creo que en la medida que lo logremos contener y que vengan las primeras vacunas, creo que va a ser muy importante que los guatemaltecos nos informemos muy bien y que sigamos las instrucciones que gire el Ministerio de Salud. Eso es vital para que efectivamente no nos vayamos a contagiar con este nuevo virus que puede afectarnos de distintas formas. Es muy importante también tener esta información. De hecho, el Ministerio de Salud estuvo compartiendo cierta información porque genera alarma, sin duda alguna, por lo que está pasando en el mundo y por lo que vemos en otros países también. Y es necesario que usted tenga clara esta información, porque los síntomas, cómo se presentan los síntomas, que a esto hay que prestarle atención también para ver si nosotros estamos o no en riesgo de padecer esta enfermedad, para que nos hagamos el chequeo correspondiente, el examen correspondiente y poder confirmar o descartar, porque actualmente el examen para determinar si tiene la viruela del mono solamente se está realizando en el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud. Entonces, los síntomas principales es la aparición de erupciones. Este es uno de los factores que usted le puede decir, ojo, alerta, hay que hacerse la prueba, que pueden aparecer primero en la cara, también en la boca y en otras partes del cuerpo, como en las extremidades, por ejemplo, son algunos de los puntos que se puede registrar. Pero también hay síntomas como, por ejemplo, la fiebre, el dolor muscular, dolor de cabeza fuerte, el dolor de espalda y los ganglios linfáticos que están inflamados. Estos son otros síntomas que se presentan también en la viruela del mono y por lo tanto es importante que si usted detecta uno de estos síntomas, pueda presentarse al Laboratorio Nacional para que le puedan practicar entonces el examen y determinar si usted es positivo o no a esta enfermedad. Es necesario que conozca esta información. Y licenciado, usted hablaba, bueno, ¿cómo la prevenimos? El Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud de nuestro país y que es necesario también buscar fuentes oficiales porque ha surgido muchísima información sobre este tema, también plantea algunas medidas de prevención que se las vamos a compartir a continuación para que ustedes también tomen en cuenta qué pueden hacer para tratar de evitar el contagio. Y, por ejemplo, mencionan que se pueda evitar el contacto con fluidos corporales de personas con lesiones en la piel, ya sea en los brazos, los masajes que se puedan dar, los besos y, por supuesto, el contacto sexual, porque también pueden aparecer entonces estos brotes en los genitales. También evitar compartir objetos de uso personal de una persona que tenga sospechas, por favor no lo haga, es decir, los platos, vasos, tenedores, las sábanas, todo esto también es importante no hacerlo. Lavar las manos constantemente, eso tiene que ser algo que debe disciplinarse también. Usar la mascarilla es otra de las recomendaciones que se realiza y también la limpieza y desinfección de los espacios. Estas son las medidas básicas de prevención por esta enfermedad. Se las damos a conocer a usted para que las tome en cuenta. Licenciado, ¿cuáles son sus conclusiones? Yo creo, Sandy, que es muy importante que los guatemaltecos, por favor, a nivel nacional, estén pendientes de todas las disposiciones que gire el Ministerio de Salud. Como muy bien lo plantea Sandy, este es el ente rector que rige cuando se produce algún tipo de evento como este, que es un nuevo virus que viene y que ya se instaló en Guatemala, porque esto es el principio de lo que va a venir sin lugar a dudas, pero con todas esas medidas que Sandy ha planteado, creo que los guatemaltecos tenemos mucha oportunidad de no infectarnos. Simplemente cumplamos con todas esas disposiciones que ya se les plantearon a todos los televidentes. Muy bien, usted ha quedado informado entonces sobre este tema, siempre con las medidas de prevención. Es muy importante enfatizar en esto también para que podamos reducir el riesgo. Cerramos así este análisis y vamos a continuar ahora con otras noticias, porque según el Ministerio de Comunicaciones, por medio del programa Conecta a Guate, se ha logrado reducir la brecha digital. Fecha 90 parques y varios mercados cuentan con conectividad gratis, lo que reduce los índices de brecha digital. La conectividad en el país ha continuado avanzando.
La brecha digital ha venido reduciendo poco a poco. Desde que comenzó el gobierno hemos implementado varios programas. Uno de ellos es el programa de Conecta Guate, en el cual hace un año teníamos 70 parques, ahora ya tenemos 90 parques más una serie de mercados. Ya casi 1.5 millones de dispositivos únicos se han conectado a esta red para usar el Internet social gratis. Asimismo, hay coordinación con la empresa guatemalteca de telecomunicaciones para avanzar en el proceso de conectividad en las escuelas. A las 13 horas de este 3 de agosto, el sistema penitenciario trasladó a la torre de tribunales al empresario y director del periódico José Rubén Zamora Marroquín para comparecer ante juez penal por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El juez de la carpeta judicial, Freddy Orellana, aceptó que se levantara la reserva judicial. La representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Cintia Monterroso, explicó que el sindicado pretendió simular un préstamo bancario por 200,000 quetzales. En virtud que se declaró el 2 de agosto de 2022 que en una reunión que ocurrió el 9 de agosto de 2021, que fue convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, en la misma asistieron el señor José Rubén Zamora Marroquín, el señor Ronald Giovanni García Navarijo, una dama de nombre Flora Silva, que es contadora de la empresa de Zamora, a decir del denunciante, además de los abogados de confianza del señor Zamora Marroquín, los profesionales del derecho Mario Castañeda y Romeo Montoya. Esta reunión tenía como objeto encontrar la forma de blindar al señor Zamora dentro de la investigación del caso Arca, porque en este se encontraba vinculado el señor García Navarijo, pero no se había realizado una investigación profunda como tal del señor Zamora Marroquín. En esta reunión, al señor García Navarijo le dijeron los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya que les proporcionara documentos para fabricar una coartada, por así decirlo, para apoyar al señor José Rubén Zamora Marroquín, ya que dentro del caso denominado Arca, el señor Zamora Marroquín recibió la cantidad de 200,000 quetzales por concepto, en teoría, de publicidad, y allí se contradijeron en esa reunión, porque a declaración testimonial en la Fiscalía a cargo del caso, el señor Zamora Marroquín dijo que el concepto de la recepción de esos 200,000 quetzales había sido por un préstamo que pidió porque no tenía dinero ya para operar, y realmente fue un aporte que se le dio como parte de su mecanismo de chantaje, según lo denunciado, el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad. Esta reunión se dio al ver que se había retirado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien era el contacto a lo interno de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con la auxiliar fiscal a cargo del procedimiento. Zamora Marroquín estaba asustado porque podría ser involucrado en un proceso por lavado de dinero, ya que mientras a otras personas en iguales circunstancias se les ligó a proceso, al señor Zamora Marroquín jamás se le investigó a profundidad. Jamás se le persiguió penalmente por esa relación estrecha de amistad que existía entre el señor Sandoval y él. Tal y como se evidencia en la grabación que obra ya incorporada a la investigación, los abogados Castañeda y Montoya estaban presentes y diseñaban la forma de cómo fabricar documentación que pudiera servir para justificar el dinero recibido por el señor José Rubén Zamora Marroquín. Esto generó un oficio recibido en la jefatura de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con fecha 3 de agosto de 2022 a las 8 de la mañana, en donde se sugiere al distinguido abogado José Rafael Curruchiche Cucul que informe a la señora Fiscal General de la posible comisión dentro de estos hechos denunciados del delito de conspiración para la obstrucción de justicia. Como personas denunciadas se encuentran los señores José Rubén Zamora Marroquín, Flora Emilza Silva Flores, Mario Estuardo Castañeda y Castañeda y Romeo Augusto Montoya García. En virtud que se advierte la presencia de los abogados Mario Estuardo Castañeda y Romeo Augusto Montoya García, es importante, honorable juzgador, por el principio de transparencia y también por el principio de oralidad,
que les sea puesto a la vista la copia del informe respectivo para que se evalúe la posibilidad de un conflicto de intereses dentro del presente caso, ya que derivado de esta denuncia también se encuentran en otro proceso los abogados defensores del señor Zamora, bueno, 2 de los abogados del señor Zamora, como denunciados. La diligencia se aplazó para el lunes 8 de agosto debido a que José Rubén Marroquín debe contratar nuevos abogados. Sus defensores jurídicos, Mario Castañeda y Romeo Montoya, son investigados por la denuncia que motivó la captura del empresario Zamora Marroquín el pasado 29 de julio. El juez que lleva el caso penal de José Rubén Zamora aceptó que la Fundación contra el Terrorismo sea querellante en el proceso. En el juzgado séptimo penal, el juez Freddy Orellana inició la primera declaración del empresario y director del periódico José Rubén Zamora Marroquín y del auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Samari Gómez. En esta carpeta judicial fueron aceptados como querellantes la Fundación contra el Terrorismo. La petición de la Fiscalía en primera instancia fue la constitución de querellantes adhesivos por parte de nosotros para que podamos actuar en el proceso. La petición de la Fiscalía basó primero en solicitar al señor juez que se levante la reserva. Creo yo que es importante que la población guatemalteca conozca de primera mano cuáles son los hechos que se están tipificando en contra del señor Zamora Marroquín y en contra de la auxiliar fiscal también. A criterio del abogado querellante Raúl Falla, la acción penal en contra de Zamora Marroquín responde a acciones de lavado de dinero y otros activos. Con relación con que se trata con una persecución destinada en contra del periódico o en contra de él como una función periodística desde ningún punto de vista. La persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público es enfocadamente en contra de un sujeto individual por el ejercicio de la actividad mercantil de manera ilegal y de manera ilícita, donde pretendió simular ciertos contratos para darle apariencia de legalidad y de esa forma ingresar al sistema bancario dinero producto de actividades ilícitas, es decir, lavado de dinero. La primera declaración se reanudará el próximo lunes 8 de agosto en el juzgado séptimo penal a las 9 de la mañana. Muy bien, comencemos entonces con este análisis, el proceso legal que se viene en contra de José Rubén Zamora. Son 4 delitos los que se le están dando a conocer y que se le dieron, de hecho, ya que el Ministerio Público ha planteado. En este caso hablamos de chantaje, lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero y también tráfico de influencias. Si vamos entonces viendo los delitos que se están imputando en contra de José Rubén Zamora, licenciado, ¿cuántos años podría representar esto si fuera encontrado culpable? Pues vea, simplemente por lavado de dinero son máximo de 20 años, conspiración por lavado de dinero, 18, chantaje, entre 5 y 8 años, tráfico de influencias, no tengo en mente ahorita, pero eso sería una pena muy alta. Pero yo creo que lo más importante, Sandy, después de ver esto, es que efectivamente en esta primera audiencia queda demostrado que los abogados han participado de igual manera en actos ilegales y que la propia Fiscalía ha pedido la separación para evitar conflicto de intereses. Esto deja abierta la puerta para que el señor Zamora pueda buscar otros abogados que puedan hacerse cargo de su defensa. Desde luego, él tiene todas las ventajas que el mismo sistema penal ofrece, ventajas que no se dieron en muchísimos otros casos a muchos guatemaltecos que rogaban la justicia. ¿Cómo qué ventajas, Lick? Por ejemplo, en el caso de un médico que muere en una de las cárceles del Mariscal Zavala, porque simple y sencillamente no se le autorizó la salida para poderse ir a curar a un hospital, que creo que son los temas que hay que revisar en Guatemala para que nunca más vuelvan a suceder. La justicia no puede ser utilizada de manera política en ningún momento, y creo que se ha utilizado, lo cual la ha demeritado. Y creo que hoy es el momento de que efectivamente se siga manejando estos casos, y en especial este caso, con objetividad, con transparencia y con imparcialidad por parte de absolutamente todos, como lo ha demostrado el Ministerio Público y los propios juzgadores.
Hablando del Ministerio Público, vamos a ir con unos datos también para ampliar también este análisis, porque el Ministerio Público, de hecho, lo ha sindicado entonces de estos 4 delitos que recalcamos acá. El MP señaló a Zamora de recibir 200,000 quetzales como parte de un chantaje que realizó a un ex banquero. Esto es parte de las acusaciones que realiza el Ministerio Público en contra de Zamora. Pero vamos ahora con otros datos, porque además, durante la audiencia de primera declaración salió a luz entonces, y repetimos esta información porque es necesario resaltarla, que los abogados que defendían a Zamora podrían estar involucrados en una investigación. De hecho, el Ministerio Público lo dio y por eso ya no van a continuar con la defensa, porque deberán entonces también ser juzgados y esperar la acusación formal del Ministerio Público. El juez reprogramó la audiencia para el próximo lunes a las 9 de la mañana, donde se va a continuar entonces, se van a dar a conocer los alegatos del Ministerio Público, presentar también las evidencias que van correspondiendo en este proceso penal. ¿Qué prosigue ahora, licenciado? Es decir, ya se tuvo la primera declaración, ya se hizo la formal acusación. Ahora, ¿qué es lo que sigue según el proceso penal? Bueno, se llevará a cabo la primera audiencia y el juez pues tendrá en sus manos la decisión de declararle la prisión preventiva al señor Zamora o dejarlo libre. Pero eso al final hay que esperar en la próxima audiencia cuál será la decisión, partiendo de la base de estos 4 delitos que el Ministerio Público lo ha acusado. Es necesario también poder mostrarles a ustedes una información, poder darles a conocer ciertos datos que en esta audiencia también es cuando el Ministerio Público plantea su teoría del caso. En este caso, da a conocer los elementos, plantea y trata también de convencer al juez que existen los factores para que pueda entonces proceder y se pueda avanzar con la investigación y por supuesto también se pueda ligar al proceso para poder continuar entonces con el juzgamiento a José Rubén Zamora. La defensa por su parte también plantea su teoría del caso, en este caso las hipótesis, y trata también de plantear un escenario que favorezca en este caso a Zamora, y después el juez va a determinar entonces si lo envía a la prisión preventiva, si continúan avanzando o pues ahí se va dictando falta de mérito, pero todo va a depender de los alegatos, de los argumentos que tanto el Ministerio Público presente como la parte de la defensa también, porque sabemos, el juez lo que va a hacer es calificar todo lo que se presente en la audiencia para tomar su decisión. Eso es básicamente lo que el juez va a tomar en cuenta. Pero vea, hay algo que es bien importante. Ningún juez en el organismo judicial, estoy convencido y seguro, va a sacar una orden de allanamiento o una orden de aprehensión o de captura sobre la base de nada. Para poderlas otorgar, siempre, si el Ministerio Público tiene que presentar pruebas. Y eso es fundamental plantearlo. Por lo tanto, estoy convencido que el Ministerio Público sustentó sus pruebas de manera técnica, científica, y lo va a demostrar en la próxima audiencia. Así que de esta manera entonces se continuará con el debido proceso, en este caso en contra de José Rubén Zamora, y veremos el próximo lunes qué pasa. A las 9 de la mañana se ha reprogramado la audiencia y por supuesto acá en TN23 usted tendrá los pormenores sobre el desarrollo de la misma. Vamos ahora con otra noticia que por cierto también ha llamado la atención porque se continuaron con los operativos de verificación del pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Hay varios conductores que hoy no portaban la calcomanía. Veamos. Este 1 de agosto se venció el plazo para pagar sin multa el impuesto de circulación. Los conductores que transiten por el país deben estar solventes de dicho impuesto, evidenciando su pago mediante la impresión de su constancia, denominada también calcomanía. Ante ese panorama, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de diferentes municipios realizaron este martes diversos operativos para determinar si los conductores llevaban sus papeles en orden. Uno de los operativos se realizó en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de Villanueva. Pues los agentes de tránsito en estos momentos están haciendo la requisición de lo que es la tarjeta de circulación, la licencia de conducir vigente y también el documento que haga constar el pago del impuesto de circulación de vehículos. Nosotros como autoridades de tránsito de Villanueva estamos 500 quetzales según el artículo 184.3, que es por circular en la vía pública cuando exista restricción.
porque al momento de que se venció el plazo para el pago del impuesto de circulación, pues los vehículos ya tienen restringido el poder circular en la vía pública y de esta manera se les está sancionando para que hagan efectivo el pago del impuesto de circulación. El entrevistado recomendó a los conductores que ya pagaron el impuesto de circulación, pero que no pueden imprimir su constancia, que solventen sus multas y de esa manera el portal de la SAT les permitirá imprimir la denominada calcomanía. Al momento de gestionar su constancia de circulación, también deberán actualizar su tarjeta de circulación en el caso de no contar con la tarjeta de circulación color verde. En otro tema, más de 3.000 proyectos buscan ejecutarse en el 2023, según la Secretaría de Planificación, CGPLAN. La cadena de planificación contempla 10 prioridades nacionales de desarrollo que contribuye a objetivos de desarrollo sostenible priorizados por Guatemala y al Plan Nacional de Desarrollo internalizados en la Política General de Gobierno. 10 son los temas: reducción de la pobreza y protección social, acceso al agua y saneamiento de los recursos naturales, empleo e inversión, educación, salud, ordenamiento territorial, reforma fiscal integral, darle valor económico a los recursos naturales y estos temas principales son los que vamos a estar compartiendo. De ellos, en la Política General de Gobierno, como saben, tenemos 5 pilares. El pilar que más proyectos está programando es el pilar 2 de desarrollo social. Sin embargo, esto depende que sea aprobado el proyecto de presupuesto 2023. La no aprobación de presupuesto siempre implicará para cualquier estado un retroceso en la planificación para el desarrollo. Llevamos prácticamente 6-7 meses planificando y programando los proyectos para que se adecúen a las características y el contexto nacional. Las condiciones de hoy son diferentes de las del año pasado y la programación implicaría, si no se aprueba el presupuesto, como ustedes bien lo saben, que las carteras presupuestarias deben de hacer reprogramaciones, lo que les lleva 2 o 3 meses. Así cerramos la parte de análisis de A la Medida. Quiero agradecer y despedir también al licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, nos vemos mañana para seguir analizando. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y al regresar, infórmese de lo que pasa en el mundo con Andrés Estrada. Ya volvemos.